ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteirorú PM en Guanaco Arape. En una producción del diario ABC Color, les presentamos el programa ABC Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En la horticultura hay que tener cuidado con la distribución, y esto acorde con las buenas prácticas agrícolas. ABC hizo un trabajo muy bueno. Una persona que conoce mucho del tema, el ingeniero Miguel Alonso, que nos habla de la distribución en la horticultura, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas. Uno va subdividiendo la finca en lotes, parcelas, y para el caso de las hortalizas de hoja también es importante llegar a un tercer nivel, que sería la cantidad de camellones que existe por lote o por parcela. Por ejemplo, nosotros acá estamos utilizando el sistema alfanumérico en el loteamiento inicialmente como una primera etapa de la transición de la horticultura convencional a la horticultura implementando buenas prácticas agrícolas, y van a ver unos mojones en las esquinas de los lotes que son de color amarillo y la base de color negro, que es la parte que va a ingresar en el suelo. Cada mojón tiene aproximadamente 1 metro de altura, tiene 1 metro de altura y se pinta a medio metro de color amarillo y medio metro abajo de color negro. Es la parte que está abajo. El color negro puede ser aceite negro usado de motor o el asfalto líquido. Uno puede pintarlo para que dure más el mojón. Y uno debe ir numerando los lotes. Como les decía, yo inicialmente estoy usando el sistema alfanumérico, que le pongo el lote 1, parcela 1, pero lo reglamentario es, en el letrero del lote se coloca el número, se coloca el número del lote, el cultivo que existe ahí, la variedad del cultivo, el área del lote, la fecha de trasplante o fecha de siembra. ¿En qué sector de la finca deben ser instaladas las primeras parcelas? Preferentemente uno cuando ingresa a la finca, todo lo que está a la derecha es la parcela 1 y lo que está a la izquierda es la parcela 2. Entonces cuando uno ingresa en una finca, entra el lote 1, parcela 1 a su derecha y hacia la izquierda está el lote 1, parcela 2. ¿Para qué uno hace esto? Para administrar mejor la finca. Entonces uno sabe específicamente dónde está tal o cual cultivo. Porque en la implementación de buenas prácticas agrícolas, yo siempre digo que no es tan difícil hacer las pequeñas inversiones que hay que hacer, como por ejemplo en el reordenamiento de la finca, que no es ni un costo solamente ordenar la finca, el depósito de productos fitosanitarios, que tampoco es tan grande el costo, el lugar donde uno va a realizar el procesamiento de los productos, o sea, donde hace. Otra de las pequeñas inversiones que uno tiene que hacer es un lavadero apropiado. Digo lavadero porque es el término que utilizan los productores, pero en realidad es un galpón de empaque donde uno hace el lavado, el acondicionamiento y el embalaje de las hortalizas de hoja o de frutas. Los lotes de la finca deben estar registrados correctamente. Este sería el croquis de la finca, de esta zona, para que los televidentes conozcan. Por ejemplo, acá dice la zona, porque acá en la empresa está dividido en 3 zonas. La zona este, la zona oeste, sector A, que está antes de un bosquecito, y la zona oeste, sector B, que sería este, que está después del bosquecito. Y están los lotes. Como les decía, cuando uno entra en la finca acá, los dos son el lote 1, pero el que está a la derecha sería la parcela 1 y el que está a la izquierda sería la parcela 2. Y así sucesivamente, lote 1, parcela 1, lote 2, parcela 1, lote 2, parcela 3, y esta que está acá en rojo sería estarán los depósitos de productos fitosanitarios, depósitos de semilla, el área de capacitación, y atrás estarían los reservorios, están los reservorios de agua. Con esto uno se ubica
específicamente en qué parte de la finca y en qué parte del sector está. ¿Cuál es el tamaño ideal que debe presentar un lote? No existe nada escrito como decirle qué tamaño debería tener. Eso uno generalmente en la horticultura de hoja, como les decía, uno baja al nivel de camellón. En fruticultura, por ejemplo, uno generalmente solamente hace lotes y parcelas. Yo he visto lotes de 150 hectáreas. Pero nosotros acá utilizamos por la cantidad de personas que necesita un lote. Entonces yo sé perfectamente qué cultivo y qué personas son los que están cuidando a tal lote. Por ejemplo, si uno va a hacer una subdivisión en un riego no tecnificado, un riego no tecnificado sería un riego dirigido. ¿Cuál sería el riego dirigido? El que normalmente utilizan todos los horticultores, que es regar con una manguera y en la punta de la manguera una flor. Por ejemplo, camellones de 50 metros, como estos que están acá, camellones de 50 metros. Una sola persona solamente va a manejar 22 camellones, como decía, pero 20 de esos camellones van a ser para producción y 2 van a ser para producción de almácigo. Es más o menos la técnica que normalmente los productores utilizan. Pero en nuestro caso nosotros tenemos un vivero centralizado, no ocurre eso. Eso sí va a regar con la flor. Pero en nuestro caso, como ven, tienen sistema de riego por microaspersión. Estamos utilizando prácticamente el doble de cantidad de camellones por la misma persona, porque el riego es una actividad que lleva mucho, el riego manual es una actividad que lleva mucha mano de obra. Por eso es que en el verano, no solamente porque las condiciones climáticas no son favorables, sino porque también el productor utiliza mucho de su tiempo para regar manualmente y eso hace que desatienda los cuidados culturales del cultivo. A más de que las lechugas, por ejemplo, no es una variedad de verano, eso dificulta más su desarrollo y como otros muchos cultivos. Por eso siempre es importante de a poco que los productores estén utilizando este sistema de riego, porque hay que acotar algo, que en la implementación de buenas prácticas agrícolas uno debe hacer un uso razonable del agua. Y para hacer un uso razonable del agua uno debe regar por microaspersión o por goteo. Ya no debería ser por surco, por manto, y deberíamos ir dejando de hacer el riego dirigido, o sea, con la flor y con la punta de la flor, con la flor en la punta de la manguera, porque uno desperdicia mucha agua. Eso es lo que yo le quiero decir, que si van a hacer un loteamiento, lo loteen en función a la cantidad de mano de obra que necesitan para cada lote. Cuenten cuántos camellones entran en un lote y bueno, esa cantidad de camellones asígnenle el lote 1. Entonces, una forma que podemos utilizar es dimensionar los lotes en función a la cantidad de mano de obra que uno necesita por cada área. Sigue siendo el humus de lombriz un producto fundamental para ser utilizado como abono. Y lo recomiendo sobre todo en los jardines, en la casa. Pero para toda la agricultura es muy bueno. Por eso, ¿cómo se hace para obtener humus de lombriz? ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Rodney Filippini, que nos va a hablar sobre la producción de humus de lombriz. Anélidos, los cuales nos proveen a nosotros de abono principalmente, ¿verdad? Y también son una fuente muy importante de proteínas, teniendo en cuenta de que cada lombriz puede llegar a contener hasta 45% de proteínas. ¿En qué consiste la lombricultura? En criar lombrices para la producción ya sea de humus o lombricompuesto, y también para la producción de lombrices, las cuales pueden ser utilizadas para proveernos nosotros de proteína, ya sea para alimento animal como también para alimento humano. Aquí nosotros estamos produciendo principalmente para la producción de humus de lombriz o lombricompuesto, que posteriormente va a ser utilizado para abonar plantas, ya sea de productos hortícolas, frutícolas, como también de cultivos extensivos, como soja,
sésamo y otros. ¿Cómo se produce el humus? Es un producto orgánico producido exclusivamente con desechos de restos vegetales y estiércoles. Los estiércoles utilizados principalmente para esta producción es estiércol de vaca, estiércol de caballo y otros. ¿Qué características presentan las lombrices rojas californianas? Estas lombrices tienen la particularidad de producir un alto porcentaje de proteínas y aparte también nos proveen de humus en un tiempo, vamos a decir, relativamente corto, ¿verdad? A diferencia de nuestras lombrices que tenemos normalmente en nuestros suelos. Las lombrices californianas producen aproximadamente un huevo semanalmente. Esos huevos son llamados cocones, los cuales dentro de los mismos podemos encontrar de entre 2 hasta 20 lombrices. Quiere decir de que de 1000 lombrices que nosotros tengamos en un año podemos llegar a tener hasta 1.000.000 de lombrices. El humus producido por estas lombrices presenta mayores ventajas que otros tipos de abono. Tiene una gran ventaja sobre los otros abonos, vamos a decir, ya sean abonos orgánicos o abonos químicos. ¿Cuál es la diferencia principal que nosotros podemos encontrar en este lombricompuesto con relación a los demás? El lombricompuesto, aparte de darnos los minerales necesarios para el desarrollo de las plantas, tenemos también bacterias, las cuales son las que van a descomponer todos los residuos orgánicos que se encuentran en el suelo y que le van a ser accesibles a la planta, ¿verdad? La infraestructura del lugar de producción de humus tiene mucho que ver en la obtención del resultado esperado en la lombricultura. La cría de lombrices rojas californianas tiene varias etapas. Nosotros sabemos de que las lombrices trabajan en una superficie, una profundidad de 25 centímetros. Las mismas se alimentan en la parte inferior y van a defecar en la parte superior. Entonces, para tal motivo nosotros tenemos que tener una infraestructura ideal para poder producir en forma comercial. ¿Qué tipo de infraestructura? Estamos utilizando piletas o lombriceras que tienen unas dimensiones de 1 metro de ancho, más o menos 45 a 50 centímetros de altura y un largo que es variable. ¿Cuál es la forma ideal para la producción, para que las lombrices no sean afectadas en su desarrollo normal? El cargado de las lombriceras se realiza, en este caso, a la mitad de la lombricera, la primera etapa, y la segunda etapa se llena las lombriceras. ¿Por qué este trabajo? Porque las lombrices, como dijimos anteriormente, trabajan en una distancia de 25 centímetros aproximadamente. Y si nosotros llenamos toda de una vez los 50 centímetros, probablemente vamos a tener problemas en la producción y no va a ser totalmente consumido el alimento que nosotros le proveemos en las lombriceras. ¿Qué tipos de alimentos reciben las lombrices? Estamos dándole estiércol de vaca mezclado con pasto camerún y cogollo de caña de azúcar, los cuales son picados previamente y mezclados con el estiércol de vaca, y también se le hace una adición de un porcentaje de cal agrícola. Este producto se deja descomponer aproximadamente un mes, el cual posteriormente es distribuido en las lombriceras para la alimentación de las lombrices. Una buena realización de la cría multiplica extraordinariamente el número de lombrices. Nosotros utilizamos en cada lombricera aproximadamente 1000 lombrices por cada metro cuadrado de lombricera, los cuales nos van a proveer en 3 meses de aproximadamente 120 a 200 kilos de humus o lombricompuesto. Una vez producido este lombricompuesto, las lombrices son extraídas de diferentes maneras, ¿verdad? Para que después este humus sea colado y empaquetado. Los cuidados culturales deben ejecutarse al pie de la letra, como indica el especialista. Sobre la lombricera tenemos cortadera. En este caso nosotros estamos utilizando cortadera como cobertura porque tenemos acá en la zona gran cantidad de este producto. Utilizamos esta cortadera para que proveerle a las lombrices ya sea de sombra como de mantener la humedad de la misma. Entre los cuidados culturales más importantes que nosotros tenemos acá que tenemos que realizar en las lombrices es la siguiente. Una vez que nosotros cargamos las lombriceras con el alimento
Y con las lombrices nosotros tenemos que proveerle de humedad. Las lombrices necesitan una humedad de aproximadamente el 70% dentro de su hábitat. ¿Qué nos indica eso? Nos indica de que nosotros tenemos que regarlo. Y la mejor forma para saber qué porcentaje existe de humedad en el vamos a decir, en el compuesto que estamos alimentándole a las lombrices es tocando, ¿verdad? Salvo que no tengamos algún, vamos a decir, instrumento que nos mida en la humedad del sustrato. También es importante tener en cuenta de que las lombrices tienen varios enemigos naturales, los cuales tenemos principalmente las hormigas, los ratones y también, vamos a decir, las aves que podrían encontrarse en el lugar. Pero principalmente son las hormigas, las cuales existen hormigas que se alimentan de las lombrices y otras hormigas que acarrean los huevos de las lombrices y llevan a sus nidos, ¿verdad? Lo cual para una producción comercial se vería muy afectado. ABC Rural hizo un trabajo con una persona que conoce mucho del sector, el señor Nocam Alcioni, que es un destacado productor de ovejas y cabras. Él nos pone de manifiesto cuáles son los problemas y cómo es la situación de la producción de estos animales en el Paraguay. En la producción pecuaria existen 4 pilares fundamentales que los productores conocen perfectamente y tienen que ver con la sanidad, nutrición, manejo y genética, y cuya práctica debe ser desarrollada en forma paralela para lograr el éxito. No obstante, siempre hay otras aristas que se deben tener en cuenta, como la selección de los mejores ejemplares, la comercialización, nichos de mercados, situación de la zona, factores que muchas veces el productor va aprendiendo a medida que se van presentando estas situaciones. Le consultamos a nuestro entrevistado ¿qué es lo que busca más la gente cuando va a comprar un animal? ¿Machos, hembras, hembras preñadas, borregos o cabritos? ¿Y qué es lo que le consultan? De todo, de todo. Ya viene gente que sabe lo que quiere llevar. Y a veces viene otro, ven para llevar, por ejemplo, un macho y una hembra. Y lleva 5 hembras, un macho. Eso es todo. Así es el tema. La gente llama a veces 2 o 3 horas de la mañana, tiene una cabra por parir, está teniendo tal problema y nosotros por teléfono intentamos ayudarnos lo posible, ¿verdad? Alguna enfermedad. Porque a veces hay gente que no tiene experiencia, ¿verdad? Y lleva los animales y cualquier cosa, llama y intentamos solucionar de la mejor manera. ¿Cuán importante es presentarse en las exposiciones para que los animales compitan por un premio de gran campeón? Sí, eso es muy importante, porque la realidad es que en exposiciones no se vende tanto. Se hace una divulgación del trabajo, la divulgación de los animales, propaganda de los animales. Y después la gente viene y te busca, ¿verdad? Viene, necesita animal lindo y te llama, viene, así es. Como antiguo productor de ovejas y cabras, ¿qué cree que le falta a estos sectores para que den un despegue más importante y hasta pensar en exportar en algún momento? Yo creo que hoy en Paraguay ya estamos bien de genética, muy bien. Inclusive Santa Inés creció mucho los últimos 2 años, muy bien está. Cabra también está bien. Creo que falta divulgación. Divulgación, porque hay gente que no sabe comer carne de cabra y oveja. Falta costumbre de la gente también, y falta divulgación y frigoríficos también que hace ese trabajo, porque de vacuna hay mucho, ¿verdad? Y de ovejas estamos carentes de esto. Si una persona está interesada en criar ovejas o cabras, ¿cuántos animales deben adquirir para iniciarse en la cría? Yo comencé con 3. Empecé con 3 animales. Entonces, a medida que va teniendo, la mayoría siempre aumenta su plantel. Y como yo digo, la gente está aprendiendo ya a comer carne de cabra y oveja. Entonces, está creciendo el mercado. Está
está yendo adelante, pero muy despacio. Como vendedor de reproductores ovinos y caprinos, ¿cómo hace para seleccionar a los mejores ejemplares para reposición? Y ese tem que buscar afuera, ¿verdad? Para que no dé consignación de sangre, ¿verdad? Ese siempre tem que buscar. Bueno, hoy tenemos mucha expo en Paraguay, ¿verdad? Que tiene mucha buena genética en ovino. Y ahí compramos de afuera los animales para reponiendo la genética. En cuanto al trabajo de las instituciones públicas, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el SENACSA, ¿ven su trabajo a nivel de productores? No, acá no tenemos nada, por ejemplo, de control. Creo que debería de tener. Tendría que ser como vacuno, ¿verdad? Vacunar, ser obligatorio vacunar. Nosotros vacunamos, de repente el vecino ya no vacuna. Esa es una cosa muy importante que SENACSA... Hay un proyecto que están haciendo para que sea como vacuno, ¿sí? Que hay mucha gente que quiere iniciar, no tiene su propio para hacer su investimento. De repente se conseguir un financiamiento para los pequeños productores, sería muy interesante, ¿verdad? Nuestro entrevistado destacó que en lo referente al control de parásitos no tienen problemas, ya que un método que utilizan es el de ir cambiando los productos, de tal forma a que los animales no generen resistencia de acuerdo al principio activo. En el caso de las cabras y ovejas, ¿hay un quilaje o edad en que ya se recomienda faenar al animal? Nosotros, como vendemos reproductores, a veces varía. A veces no destete ya se vende, con 6 meses se vende, toda idade se vende. Vienen varios clientes, por ejemplo, yo quiero llevar un más barato que sea destetado. Hay otro que quiere con 6, 7 meses, que está empezando a trabajar enseguida. Hay personas que quieren animal trabajando ya. Finalmente, ¿en qué se debe insistir para que el rubro de animales menores crezca? Falta lugar de comercialización, ¿verdad? Frigorífico, que hace un buen trabajo, un envasado. Ese estamos necesitando, ¿verdad? La genética es muy importante, ¿verdad? Cuanto más genética entrar en Paraguay, todos estamos ganando, ¿verdad? Porque hoy, a 10 años atrás, 15 años atrás, vos mirabas una oveja para alcanzar 15 kilos de carne, era un sacrificio, ¿verdad? Y hoy se desteta ahí con 3, 4 meses, ya se faena ese peso, ¿verdad? Chaco está creciendo mucho. Porque ahí, antes yo vendía anualmente 10 animales para Chaco, una comparación cuando empecé. Hoy vendo 50, 60 reproductores anuales a Chaco. Y para los pequeños productores es muy importante la cabra y la oveja, ¿verdad? Entonces es una manera de... Porque el pequeño productor no va a poner... Tiene 10 hectáreas, ¿qué va a hacer con ganado? Muy poco, ¿eh? Y en 10 hectáreas puede tener mucha cabra y mucha oveja. Siempre hablamos de que la nutrición animal juega un papel fundamental en el costo, ya que tenemos considerado que es más del 60%. Vamos a hablar del manejo de pasturas y ensilaje en ganadería. Durante la jornada de campo, pioneros en el Chaco, realizada en las afueras de Loma Plata, se realizaron muy interesantes programas que queremos compartirlos con ustedes. Allí, ABC Rural conversó con el ingeniero agrónomo Pablo Catani, quien habló sobre el manejo ideal de pasturas, ensilajes, corte y otras acciones para la alimentación de los bovinos. La idea de la organización era que les pudiéramos dar un panorama sobre forrajes conservados en el Chaco. Hablar de forraje conservado es un poco amplio porque incluye varios temas. Entonces, lo que traté de abordar fueron 3 puntos fundamentales. Por un lado, lo que, según mi visión, necesita hoy la ganadería paraguaya, que creo que tenemos un potencial enorme para crecer, sobre todo en la recría. Yo soy de la idea de hacer una ganadería barata, no barata por gastar poco, sino por tratar de apuntar en un primer lugar a los puntos donde generen más impacto y demanden menos inversión. Entonces, planteamos cuáles son los puntos respecto a los forrajes conservados. Y en la parte de enificación, yo les reforzaba lo que era momento de corte y lo que era la aplicación de maquinaria
No por una cuestión que sea sí o sí que hay que meter mucha maquinaria en la ganadería, sino porque en las condiciones que tiene el Paraguay en general y el Chaco en particular, con las pasturas que tenemos y con la explosión de pastura que hay en determinada época del año, con los animales no lo podemos comer. Entonces la idea es poder aprovechar todo ese pasto que en algún momento va a venir por pastoreo y en otro momento va a ser por cosecha de forraje. Después le apuntamos a la parte económica, mostrándole dónde se pierde eficiencia productiva y económica con la maquinaria. Y por último hablamos de silaje y les mostré algunos ensayos que hicimos sobre el momento de corte, y las experiencias que hemos hecho acá en Paraguay sobre silaje de pastura, sobre silaje de sorgo, y apuntando básicamente a conceptos tecnológicos, agronómicos y siempre con un respaldo económico para que el productor pueda tomar la decisión correcta. ¿Por qué puso mucho énfasis en el consumo de fibras por parte de los animales? Los países subtropicales, Paraguay, tiene una característica agroclimática en donde las condiciones son aptas para el desarrollo de lo que se denominan plantas C4. Las plantas C4 tienen una forma particular de metabolizar carbono. La idea es, con suelos edáficamente pobres, generan pasturas con mucha biomasa. Eso tiene dos cosas. El nitrógeno que hay en el suelo es escaso. Entonces, cuando hay una biomasa muy grande, el nitrógeno ese se disuelve y tiene el nivel de proteína bajo. Por eso los niveles de proteína que tenemos en las pasturas, a pesar de que muchos se enojan y yo digo que son pasturas más pobres, son más pobres respecto a otro tipo de pastura como puede ser la alfalfa. Y acá entre los Gatton y entre las brisantas y el diferente tipo de pasturas megatérmicas que utilizamos, los niveles de proteína, dependiendo del nitrógeno que le pongamos al suelo como fertilizante, podemos andar entre el 10 y el 12. Lo mismo pasa con el sorgo. Entonces, eso por un lado tiene que ver con la proteína, y lo que tiene que ver por otro lado, y que a mí me preocupa muchísimo, es al generar mucha biomasa, esa planta siempre está buscando sol, siempre está buscando crecer de una manera impetuosa y necesita sostenerse. Al sostenerse necesita generar un esqueleto, y ese esqueleto es fibra, y esa es la porción indigestible del forraje. El problema que tenemos nosotros en Paraguay es que necesitamos animales excesivamente grandes para meter toda esa biomasa adentro. Y es ahí donde se sacrifica la recría, en donde los animales tienen un rumen más reducido. Entonces, ¿cómo hacemos para meter más nutrientes adentro de un rumen? Tenemos que concentrar la píldora. Y la manera de concentrar la píldora y que esa píldora se digiera fácilmente es ajustar el momento de corte. Y al ajustar el momento de corte, lo que estamos haciendo es dándole menos fibra y más digestibilidad. Entonces el animal puede comer más del mismo alimento y ese alimento lo digiere más rápido, y ahí la rueda empieza a girar más rápido y ahí se empieza a potenciar todo el negocio ganadero. ¿Qué cree que se puede mejorar en cuanto a enificación y ensilaje? Si hablamos de la parte de enificación, tenemos que empezar a cortar más temprano el pasto, antes de que florezca, en estadio netamente vegetativo, porque cuando el pasto empieza a desarrollar su periodo reproductivo, todos sus nutrientes los va a traslocar y los va a llevar a la semilla. Y en la pastura la vaca no aprovecha la semilla, lo que aprovecha es la planta, la parte vegetativa. Entonces eso es una cuestión de manejo. La otra tiene que ver con la parte mecánica. Creo que tenemos que seguir creciendo en la adopción de acondicionadores mecánicos. ¿Por qué? Porque cuando usted corta una planta, esa planta sigue respirando, no es que muere automáticamente. Cuando respira, lo que hace es consumir sus propios nutrientes. Entonces lo que está haciendo es dejar la parte indigestible y autoconsumirse la parte digestible. Entonces, con la aplicación de maquinaria, con la aplicación de tecnología, con un buen momento de rastrillado, todo lo que acelere el secado del forraje va a mejorar la digestibilidad de esa planta. Entonces, momento de corte y proceso en lo que es la parte de conservación de forraje en cuanto a heno o en cuanto a pastura. Si vamos al otro extremo, que hablamos de un forraje energético, como puede ser el silaje de sorgo, elección de variedades, dependiendo a dónde quiere ir uno, qué variedad va a elegir. Por eso yo les hablaba de sorgos doble propósito, que generen grano, porque acá nosotros lo que hacemos es, cuando hay una relación grano-planta más favorable, lo que me va a dar digestibilidad no es la fibra, sino que va a ser el grano. Lo mismo pasaría si pudiésemos hacer maíz, o como se hace en la zona oriental con el maíz. Entonces diferimos mucho
el momento de corte. Lo atrasamos cuando vamos a hacer silo de una especie energética, como sorgo o como maíz. ¿Para qué? Para que esa planta acumule la mayor cantidad de almidón, porque es la que le va a dar la mayor digestibilidad a ese forraje. Resumiendo, mejorar el momento de corte. Para las pasturas, cortar temprano. Para los forrajes energéticos, cortar lo más tarde posible y ser buenos agricultores para generar mucho grano en particular, que es la que le va a aportar digestibilidad. Y después un buen proceso en cuanto al secado, en cuando hablamos de heno, y al procesado de ese grano para que sea digestible a nivel de rumen, con los partidores de grano en las picadoras, cuando hablamos de silajes energéticos. En lo referente al almacenaje del heno, ¿qué nos puede decir? Cuando nosotros en el momento de almacenaje hay dos pérdidas cuando hacemos heno. Una es física, dado principalmente por el agua de lluvia o por el agua que le cede el suelo al heno. El heno es un forraje muy seco, entonces es higroscópico, absorbe humedad. La otra tiene que ver con la conservación. Cuando nosotros estamos haciendo, o cuando hay explosión de forraje, la explosión de forraje se da en la época húmeda. Entonces muchas veces la ansiedad o el no tener la maquinaria adecuada, cuando yo les hablaba recién de los acondicionadores mecánicos, hacen que no me tome el tiempo necesario para que el forraje baje al 20% de humedad y se termine enfardando más húmedo, 22, 23, 24, 25. Sin llegar a arderse, ese forraje muchas veces genera hongo. Y esos hongos son, antes de que venga el hongo lo que hace es tirar como una toxina, ¿sí? Y después entra el hongo. La mayoría de esos hongos, o el moho ese blanco que nosotros vemos, son del género Penicillium. Y con eso se fabrica la penicilina. Entonces cuando un animal come hongo, si bien parece que sigue tranquilo en su vida, está metiendo penicilina en su rumen. Y ese es un problema, porque la penicilina es un antibiótico, entonces lo que hace es deprimir la función ruminal, o deprimir lo que es la función o la actividad bacteriana dentro del rumen, entonces todo el proceso se hace mucho más lento. El técnico habló sobre el uso de maíz a grano entero, aclarando que el mismo no es nutricionista. Para mí hay una cuestión que es sencillo. Cuando yo meto grano entero adentro de un rumen, la bacteria no lo aprovecha tan eficientemente. Cuando nos vamos a dietas donde más del 70 o el 80% del total de la dieta es grano, ahí es donde se empieza a recomendar echar grano entero. Ahora yo digo, si nosotros tenemos la bendición de que no le tenemos que dar grano entero a las vacas, porque tenemos otros recursos y tenemos fibra para utilizar como fuente proteica, como fuente energética y como un vehículo para el resto de la energía, nosotros tenemos la función de rumia. Cuando a la dieta le metemos la función de la rumia, para retener también un poco toda la masa que pasa por el rumen, me parece fundamental partir el grano para que la bacteria pueda entrar, ¿sí?, a absorber de manera más eficiente el almidón que hay dentro del grano. Es por eso que yo trato de utilizar grano partido. Y te digo más, no solamente grano entero, sino que yo lo que trato de utilizar es grano húmedo, por la situación que tiene el Chaco de la gran pelea que tenemos con los pájaros. Entonces, si podemos adelantar la cosecha, que esa sería una función o una ventaja física, pensamos en otra ventaja que es la ventaja fisiológica, que es cuando cosechamos grano húmedo, la digestibilidad del almidón a nivel ruminal mejora, entonces yo diría grano partido y húmedo, con madurez fisiológica, ¿sí?, pero todavía con remanente de humedad, con una humedad que vaya entre el 25 y el 30% de humedad. No más del 30%, porque si no ya empezaríamos a tener pérdida de energía, porque no habría toda la acumulación de almidón. El grano termina de acumular todo el almidón y a partir de ahí cada gránulo de almidón empieza a cubrirse con una cubierta proteica, ¿sí? Entonces cuando vos partís el grano y el grano está seco y ese grano entra al rumen, viene una bacteria proteolítica, disuelve esa cubierta proteica para que venga una aminolítica y aproveche el almidón. Nuestro entrevistado puso mucho énfasis en que el productor ganadero en la actualidad primero debe ser agricultor y luego ganadero.
Yo vengo de una época donde me ha tocado escuchar comentarios, por ejemplo, vamos a sembrar un maíz. Bueno, mirá que tantas plantas por metro. No, porque eso lo van a comer las vacas, total, no te das problema. Pero si logramos un mal silo, o si logramos un mal sorgo, o un mal maíz, primero, el costo del silaje está íntimamente relacionado con la cantidad de biomasa que generamos por hectárea. Punto número 1. Entonces, si tenemos bajo volumen, el costo se me dispara. Le podemos echar la culpa a la maquinaria, pero la maquinaria me cobra por metro transitado. Si yo en un metro transitado tengo 2, 4 o 6 plantas, el costo del forraje va a bajar o no. Punto número 1. Punto número 2. Si hacemos un cultivo como maíz o como sorgo y no somos buenos agricultores, no van a generar grano. Si no generan grano, no generan energía. Y si no generamos energía, no producimos carne y leche. Entonces tenemos que arrancar por el principio. Primero ser buenos agricultores. Y después pasar a la fase B y decir, ya tengo el cultivo, pasemos a ser ganaderos. Bueno, ¿cómo lo cosechamos y cómo lo damos de comer? Gracias por llamarnos a solicitar este pendrive que hizo ABC Rural sobre agricultura y ganadería de precisión. Aquí están todos los videos que hemos pasado con toda la nueva tecnología. Este pendrive se puede utilizar tanto en el teléfono, en las computadoras o en las tablets. Recuerden que ya está en todas las regionales del Paraguay, donde ustedes pueden adquirir este hermoso pendrive dual con toda la información de agricultura y ganadería de precisión. Si en el exterior están interesados, comuníquense con nosotros en rural@abc.com.py. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. Tenemos una carta muy linda de la señorita Clarisa Ojeda, que se comunicó con nosotros y nos pidió que hablemos de un material muy importante: poda urbana. Estimada Clarita, gracias por comunicarse con nosotros a rural@abc.com.py. También lo pueden hacer telefónicamente al 41 51 502. O si no, ver nuestro programa en YouTube, ABC Rural. Hicimos un trabajo con el ingeniero Oscar en compañía de varios estudiantes de la carrera forestal que nos hablarán de la poda urbana, un punto fundamental para tenerlo en cuenta. Existen distintos tipos de podas. Es natural acordarnos en esta época del año de que nuestros árboles tienen que ser podados. Sin embargo, es importante conocer varios aspectos referentes a la poda, que por lo general son encarados de forma bastante empírica. La poda es una intervención que se usa para manejar los árboles, ya sea estos se encuentren en las ciudades, siendo árboles urbanos, o en plantaciones forestales. Los tipos de poda tienen objetivos distintos, sabiendo de que la poda es la eliminación, consiste en eliminar ramas totalmente o parcialmente. Es importante aplicar adecuadamente y oportunamente también la poda, y por sobre todo emplear las herramientas especiales para este menester, para esta finalidad. El ingeniero explicó algunos detalles a tener en cuenta sobre los árboles. Es importante resaltar de que cada árbol tiene una característica específica. Cada árbol tiene una forma natural y cada árbol tiene sus características en cuanto a tamaño y a exigencias, por ejemplo, de espacio y por sobre todo de cuidado. En este sentido, nosotros tenemos árboles que tienen o requieren cuidados diferenciados. Por ejemplo, la forma natural que adoptan al crecer los árboles nativos tiene que ser manejada o conducida con la poda. En cuanto a la mala selección de la especie, nosotros tenemos que ser un poco responsables, conociendo un poco la especie que vamos a plantar y por supuesto los cuidados que cada especie requiere, en especial en relación a la poda.
Y la responsabilidad generalmente solemos tirarla a la gente que está encargada de liberar los cables, proteger los edificios, por ejemplo. Sin embargo, nosotros también somos responsables en cuanto a la selección y manejo. Posteriormente, nos explicaron cómo se realiza la poda de formación de un árbol. La poda de formación es una poda que se realiza en las ramas laterales de la copa de un árbol. Generalmente se cortan las ramas de la periferia de un árbol. Como ejemplo, tendríamos aquí un pequeño árbol que lo que se cortarían sería digamos, alrededor de la copa de un árbol. También lo que debería de cortarse, digamos, sería lo exterior. No se debe de interrumpir la forma natural de un árbol. Otra cosa que no debe realizarse, digamos, es cortar las ramas de las ramas que tocan el tronco. En este caso sería la rama que toca el tronco central, porque eso interrumpe la forma natural de un árbol. Otra cosa que pasa generalmente es cuando tenemos árboles en nuestras veredas, viene la ande, digamos, y te parte el árbol. Eso sería algo que no debería de hacerse. Una planificación previa de los árboles sería lo indicado y lo correcto para evitar esas cosas, porque el árbol tenemos que cuidarlo desde que nace. La poda de formación se realiza desde que es muy pequeño hasta durante toda la vida del árbol. ¿En qué consiste la poda sanitaria? La poda sanitaria consiste en la eliminación de ramas por medio del corte, que puedan estar afectadas generalmente por ramas muertas, por ataque de alguna enfermedad, de algún insecto, y lo que se busca con esto es separar las ramas afectadas para así liberar el árbol y llegar a obtener el buen desarrollo del individuo. Esta eliminación se realiza desde la parte externa del árbol hasta llegar a la unión de la rama con el tronco. Finalmente, el ingeniero Oscar Vera explicó cómo se debe realizar el corte de las ramas gruesas de los árboles. Vamos a explicar una de las técnicas que se tienen que implementar para realizar correctamente la poda de árboles urbanos. Consiste en la reducción del peso de la rama con una serie de cortes sucesivos y que tienen la finalidad de proteger al árbol que se está podando. Acá vamos a hacer una demostración. Esta herramienta es una podadora de altura, es una herramienta que tiene un motor, una cadena de motosierra. El operador que emplea esta herramienta tiene que ser un operador capacitado, tiene que estar dotado de equipos de seguridad, principalmente por las condiciones de trabajo. Entonces vamos a hacer una serie de cortes y para mostrarles un poco este principio básico de la operación de poda, principalmente cuando estamos interviniendo ramas gruesas. En esta parte el operador está reduciendo el peso de la rama hasta llegar a un peso satisfactorio en la cual el propio tamaño de la rama tiende a no desgarrar la corteza cuando cae. Reitero, es un conjunto, una serie de cortes simultáneos que se tienen que aplicar sí o sí y ese es el corte final. Son dos cortes, un corte de arriba, un corte por abajo, que sirven para evitar el desgarro de la rama. Y el resultado final es un corte limpio, un corte que no dañó la corteza y un corte que va a permitir la rápida cicatrización del árbol. Tenemos en el Paraguay muchas actividades y ABC Rural está en todas ellas, en prácticas de campo, en exposiciones, y vemos cómo se trabaja. Por eso que nosotros seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero además vemos el interés nacional e internacional de los productos paraguayos. Por eso les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural TV les trae el campo a su casa por Red Guaraní.
También nos pueden ver en TV Cable Lambaré, Mi Cable de Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo, en el interior del país. Estamos en Canal 6 de Caaguazú, Canal 9 Campo 9, Canal 16 de Santaní. También llegamos a otros países a través de nuestra señal de internet en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.